Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 9. Entró vociferando unas blasfemias terribles, y me encontró en el acto de guardar a su hijo en el armario de la cocina. Hareton había adquirido un sano temor a encontrarse tanto con su cariño de bestia fiera como con su ira de loco, pues con el primero se arriesgaba a que lo matara a abrazos y a besos, y con la segunda a que lo echara a la lumbre o lo aplastara contra la pared, y el pobrecito se quedaba callado allí donde yo lo dejara. «Ya está, por fin lo he encontrado», gritó Hindley, tirando de mí de la piel del cuello, como a un perro, para apartarme. «En nombre del cielo y del infierno, habéis jurado entre todos asesinar a este niño. Ahora entiendo que no lo encuentre nunca, pero voto a Satanás que te haré tragar el cuchillo de trinchar, Nelly. No te rías, pues acabo de tirar a Kenneth de cabeza en la marisma de Black Horse, y me da igual 2 que 1, y quiero matar a algunos de vosotros. No tendré descanso hasta entonces». «Pero a mí no me gusta el cuchillo de trinchar, señor Hindley», respondí. «Ha estado cortando arenques rojos. Preferiría que me pegara un tiro, si tiene la bondad». «Maldito sea lo que prefieras», dijo él, «y así acabarás. Ninguna ley de Inglaterra prohíbe que un hombre mantenga la descendencia de su casa, y la mía es abominable. Abre la boca». Tomó el cuchillo en la mano y me metió la punta entre los dientes, pero a mí, por mi parte, jamás me produjeron mucho miedo sus desvaríos. Escupí y afirmé que tenía un sabor detestable, y que no me lo comería de ninguna manera. «Oh», dijo él soltándome, «veo que ese pilluelo repugnante no es Hareton. Te ruego me disculpes, Nell. Si lo fuera, se merecería que lo desollaran vivo por no haber salido corriendo a darme la bienvenida, y por chillar como si yo fuera un diablo. Ven aquí, cachorro desnaturalizado. Ya te enseñaré yo a embaucar a un padre engañado y de buen corazón. Ahora bien, ¿no te parece que el muchacho estaría más hermoso con las orejas recortadas? Así se vuelven más fieros los perros, y a mí me gustan los seres fieros. Dame unas tijeras. Los seres fieros y aseados. Además, es una afectación infernal, es una vanidad diabólica, tener en tal estima nuestras orejas. Ya somos bastantes asnos sin ellas. Calla, niño, calla. Bien, pues, si es mi querido. ¡Chst! Sécate los ojos. Bésame, prenda mía. ¿Cómo? ¿No quieres? Bésame, Hareton. Bésame, maldita sea. Voto a Dios que no he de criar a tal monstruo. Como que estoy vivo, que voy a agotar a este mocoso». El pobre Hareton berreaba y pataleaba con todas sus fuerzas en brazos de su padre, y redobló sus alaridos cuando éste lo llevó al piso superior y lo sujetó por encima de la barandilla. Yo le grité que le iba a producir convulsiones de miedo al niño, y corrí a rescatarlo. Cuando llegué junto a ellos, Hindley se asomaba apoyándose en el antepecho para escuchar un ruido que sonaba abajo, casi olvidándose de lo que tenía en las manos. «¿Quién es ese?», preguntó, oyendo que alguien se aproximaba al pie de la escalera. Yo también me asomé, con el fin de indicar por señas a Heathcliff, cuyo paso había reconocido, que no se acercara más, y en el instante en que quité la vista de encima a Hareton, éste dio un bote repentino, se zafó de la mano descuidada que lo sujetaba y cayó. Apenas tuvimos tiempo de sentir un escalofrío de horror antes de ver que el pobrecillo estaba a salvo. Heathcliff llegó debajo en el momento crítico. Movido por un impulso natural, frenó su caída y después de ponerlo de pie, levantó la vista para descubrir al autor del accidente. El avaro que ha vendido por 5 chelines un billete de lotería premiado y descubre al día siguiente que ha perdido 5,000 libras en el trato, no podría poner una cara de mayor desconcierto que la que puso él al contemplar en lo alto la figura del señor Earnshaw. Manifestaba mejor que cualquier palabra la congoja más intensa por haber sido él mismo el instrumento que había frustrado su propia venganza. Yo me atrevería a decir que si hubiésemos estado a oscuras, él habría intentado remediarle el error aplastando el cráneo de Hareton en los escalones, pero nosotros habíamos presenciado su salvación,
y yo me encontré abajo al instante, estrechando en mi corazón a mi pupilo precioso. Hindley bajó más despacio, tranquilizado y avergonzado. «Es culpa tuya, Ellen», dijo. «Deberías habérmelo apartado de la vista. Deberías habérmelo quitado. ¿Tiene alguna herida?» «¿Herida?», exclamé yo airadamente. «Si no se ha matado, quedará imbécil. Oh, me extraña que no se levante de su tumba su madre al ver cómo lo trata usted. Es usted peor que un pagano, tratar de esa manera a su propia carne y sangre». Intentó tocar al niño, quien, al encontrarse conmigo, se quitó de encima el terror enseguida entre sollozos. Pero en cuanto su padre le puso un dedo encima, volvió a chillar con más fuerza que antes, y se revolvió como si fueran a darle convulsiones. «Usted no lo toqueteará», seguí diciendo. «Lo odia a usted. Todos lo odian. Esta es la verdad. Qué familia tan feliz tiene usted, y a qué linda situación ha llegado». «Todavía llegaré a otra aún más linda, Nelly», dijo entre risas aquel hombre descarriado, recobrando su dureza. «De momento, quítate, y quítamelo de en medio. Y tú, Heathcliff, atiende. Lárgate tú también, donde no te alcance ni pueda oírte. Esta noche no quiero asesinarte, a no ser, quizá, que pegue fuego a la casa, pero eso será solo si se me antoja». Diciendo esto, sacó del aparador una botella de brandy de una pinta y llenó un vaso. «No, no lo haga», le imploré. «Señor Hindley, escarmiente, tenga misericordia de este desventurado niño, aunque no se preocupe de sí mismo». «Estará mejor con cualquiera que conmigo», respondió él. «Tenga misericordia de su propia alma», le dije, intentando arrancarle el vaso de la mano. «No seré yo quien la tenga. Antes bien, tendré mucho gusto en enviarle a la perdición, para castigar a su hacedor», exclamó el blasfemo, «a la salud de su condenación». Bebió licor y nos mandó con impaciencia que nos marchásemos, rematando su orden con una sarta de imprecaciones horribles, tan malas que no se pueden repetir ni traer a la memoria. «Es una pena que no se pueda matar él solo de tanto beber», observó Heathcliff, murmurando a su vez un eco de maldiciones cuando se cerró la puerta. «Hace todo lo que puede, pero su constitución se le resiste. El señor Kenneth dice que se apostaría su yegua a que enterrará a cuantos hombres viven a este lado de Gimmerton, ya que se irá a la tumba hecho un pecador encanecido, a no ser que le sobrevenga alguna circunstancia afortunada que se salga del curso común de las cosas». Entré en la cocina y me senté a arrullar a mi corderito. Creí que Heathcliff había pasado a la cuadra. Después resultó que solo había llegado hasta el otro lado del escaño y se había tendido sobre una banca junto a la pared, lejos de la lumbre, donde se había quedado en silencio. Yo merecía a Hareton sobre mi rodilla y le canturreaba una canción que empezaba así. En plena noche, los niños lloraban. Allá, bajo tierra, la madre escuchaba. Cuando asomó la cabeza la señorita Cathy, que había oído el alboroto desde su cuarto, y susurró: «¿Estás sola, Nelly?» «Sí, señorita», respondí yo. Ella entró y se acercó al hogar. Yo levanté la vista, suponiendo que iba a decir alguna cosa. La expresión de su cara parecía de agitación y de angustia. Tenía los labios entreabiertos, como si quisiera hablar, y tomó aire, pero soltó un suspiro en vez de una frase. Yo volví a mi canción, pues no había olvidado su conducta reciente. «¿Dónde está Heathcliff?», dijo ella, interrumpiéndome. «Haciendo su trabajo en el establo», fue mi respuesta. Él no me contradijo. Quizás se hubiera quedado dormido. Hubo después otra larga pausa, en el curso de la cual vi caer una lágrima o dos de la mejilla de Catherine a las losas. No, ninguna cuestión la inquietaba gran cosa, aparte de sus propios intereses. «¡Ay de mí!», exclamó por fin. «¡Qué desdichada soy!». «Es una pena», observé yo. «Es usted de mal conformar, con tantos amigos y tan pocos cuidados, y no ser capaz de estar contenta». «Nelly, ¿me puedes guardar un secreto?», prosiguió, arrodillándose a mi lado y volviendo hacia mi cara sus ojos hechiceros con una mirada de esas que quitan el mal humor aun a quien lo tiene con todo el derecho del mundo.
¿Vale la pena de guardarlo?, le pregunté, menos enfurruñada. Sí, y me inquieta, y debo soltarlo. Quiero saber qué debo hacer. Edgar Linton me ha pedido hoy que me case con él, y yo le he dado una respuesta. Ahora, antes de que te diga si ha sido afirmativa o negativa, dime tú cuál de las dos cosas debería haber sido. En verdad, señorita Catherine, ¿cómo voy a saberlo yo?, respondí. Desde luego, teniendo en cuenta el espectáculo que ha dado usted esta tarde en su presencia, me atrevería a decir que sería prudente rechazarlo, en vista de que él le ha pedido su mano después de aquello. Debe de ser estúpido perdido o un tonto temerario. Si hablas así, ya no te cuento más, replicó ella, enfadada, poniéndose de pie. Le he dado el sí, Nelly. Pronto, dime si he hecho mal. ¿Le ha dado el sí? Entonces, ¿de qué sirve discutir la cuestión? Usted le ha dado palabra de matrimonio y no puede volverse atrás. Pero dime si debería haberlo hecho así. Dímelo, exclamó con tono irritado, frotándose las manos y frunciendo el ceño. Hay que considerar muchas cosas antes de dar la respuesta debida a esa pregunta, dije sentenciosa. En primer lugar, ¿ama usted al señor Edgar? ¿Quién podría dejar de amarlo? Claro está que sí, respondió ella. Acto seguido la examiné del catecismo siguiente, que no carecía de juicio para una moza de 22 años. ¿Por qué lo ama, señorita Katy? Tonterías, lo amo y eso basta. Ni mucho menos, debe usted decir el por qué. Pues bien, porque es apuesto y su compañía es agradable. Malo, comenté yo. Y porque es joven y alegre. Malo también. Y porque él me ama a mí, indiferente en este lugar. Y será rico, y a mí me gustará ser la mujer más importante de la comarca, y estaré orgullosa de tener tal marido. Lo peor de todo, y ahora, diga, ¿cómo lo ama? Como ama a todo el mundo. Eres una boba, Nelly. En absoluto, responda. Amo el suelo que pisa, y el aire que le cubre la cabeza, y todo lo que él toca, y toda palabra que pronuncia. Amo todas sus miradas y todos sus actos, y lo amo a él, del todo y por entero. Ya está. ¿Y por qué? No, lo estás tomando a broma. Es una broma demasiado malintencionada. Yo no lo tomo a broma, dijo la joven dama, torciendo el gesto y volviendo la cara hacia la lumbre. Estoy muy lejos de bromear, señorita Catherine, respondí yo. Usted ama al señor Edgar porque es apuesto y joven, y alegre y rico, y la ama a usted. Sin embargo, esto último no vale nada. Usted lo amaría sin ello, probablemente, y no lo amaría con ello, a no ser que poseyera las 4 primeras prendas. No, desde luego que no. Solo tendría lástima de él. Lo odiaría, quizá, si fuera feo y un patán. Pero en el mundo hay otros jóvenes apuestos y ricos, puede que más apuestos y más ricos que él. ¿Qué le impediría a usted amarlos a ellos? Si los hay, no se han cruzado conmigo, no he visto a ninguno como Edgar. Puede que vea usted a algunos, y él no será siempre apuesto ni joven, y puede que no sea siempre rico. Lo es ahora, y yo solo atiendo al presente. Quisiera que hablases de manera racional. Pues bien, no hay más que hablar. Si usted atiende solo al presente, cásese con el señor Linton. No necesito que me des permiso para ello. Me casaré con él, en efecto, pero todavía no me has dicho si hago bien. Perfectamente bien. Se hace bien la gente que se casa solo por el presente. Y ahora, oigamos por qué es usted desdichada. Su hermano estará contento. Creo que los señores padres de él no se opondrán. Usted huirá de una casa desordenada e incómoda a otra rica y respetable. Y ama a Edgar, y Edgar la ama a usted. Todo parece llano y fácil. ¿Dónde está el obstáculo? Aquí y aquí, replicó Catherine, golpeándose la frente con una mano y el pecho con la otra. Donde reside el alma, sea donde sea. Dentro de mi alma y de mi corazón, estoy convencida de que hago mal. Eso es muy extraño. No lo entiendo. Es un secreto mío, pero te lo explicaré si no te burlas de mí. No puedo explicarlo con claridad,
pero te puedo dar una idea de lo que siento. Volvió a sentarse junto a mí. El rostro se le puso más triste y más grave, y las manos, que tenía unidas, le temblaban. Nelly, ¿no tienes nunca sueños raros?, dijo de pronto, después de varios minutos de reflexión. Sí, de cuando en cuando, respondí. Y yo también. En mi vida he tenido sueños que han seguido conmigo para siempre y que han cambiado mis ideas. Me han empapado por completo como el agua al vino y han alterado el color de mi mente. Y este es uno. Te lo voy a contar, pero guárdate de sonreír en ningún momento. Oh, no lo cuentes, señorita Catherine, exclamé. Ya estamos bastante tristes sin tener que evocar fantasmas y visiones que nos confundan. Vamos, vamos, alégrese y vuelva en su ser. Fíjese en el pequeño Hareton. Él sí que no sueña nada temible. Con cuánta dulzura sonríe dormido. Sí, y con cuánta dulzura blasfema su padre en su soledad. Yo diría que te acuerdas de él cuando era como este niño regordete, casi tan joven e inocente como él. Pero, Nelly, te obligaré a que lo escuches. No es largo, y esta noche no soy capaz de estar alegre. No quiero oírlo, no quiero oírlo, repetí apresuradamente. Yo tenía un respeto supersticioso a los sueños por entonces, como lo sigo teniendo, y Catherine tenía un aspecto de melancolía poco habitual, que me hizo temer algo de lo que yo pudiera deducir una profecía e inferir una catástrofe temible. Se enfadó, pero no siguió adelante. Volvió a hablar al poco rato, cambiando aparentemente de asunto. Si estuviera en el cielo, Nelly, sería muy desgraciada. Porque usted no es digna de ir allí, respondí yo. Todos los pecadores serían desgraciados en el cielo. Pero no es por eso. Una vez soñé que estaba allí. Ya le he dicho que no voy a escuchar sus sueños, señorita Catherine, dije, interrumpiéndola de nuevo. Me voy a la cama. Ella se rió y me sujetó, pues yo hice ademán de levantarme de mi silla. Esto no es nada, exclamó ella. Solo iba a decir que el cielo no parecía mi hogar, y que se me partía el corazón de tanto llorar cuando volví a la tierra, y que los ángeles estaban tan enfadados que me expulsaron, arrojándome en el centro del brezal de lo alto de Cumbres Borrascosas, donde me desperté sollozando de alegría. Esto bastará para explicar mi secreto, así como el otro. No tengo más derecho a casarme con Edgar Linton que a estar en el cielo. Y si ese hombre malvado que está allí dentro no hubiera rebajado tanto a Heathcliff, yo no habría pensado en ello. Ahora sería degradante para mí casarme con Heathcliff, de manera que él no sabrá nunca cuánto lo amo. Y ello, Nelly, no porque sea puesto, sino porque tiene de mí más que yo misma. No sé de qué están hechas nuestras almas, pero la suya y la mía son una misma cosa, y la de Linton es tan diferente como un rayo de luna de una centella o la escarcha del fuego. Antes de que hubiera concluido este discurso, percibí la presencia de Heathcliff. Habiendo notado un leve movimiento, volví la cabeza y lo vi levantarse de la banca y escabullirse sin hacer ruido. Había escuchado hasta el punto en que había oído decir a Catherine que sería degradante para ella casarse con él, y no se había quedado a oír más. El respaldo del escaño había impedido a mi compañera, que estaba sentada en el suelo, advertir su presencia y su marcha, pero yo di un respingo y le pedí que callara. ¿Por qué?, preguntó ella, mirando nerviosa a su alrededor. Ha llegado Joseph, respondí yo, percibiendo oportunamente el ruido de las ruedas de su carro en el camino, y vendrá con él Heathcliff. No sé si estará en la puerta ahora mismo. Oh, no me habrá podido oír desde la puerta, dijo ella. Déjame a Hareton mientras tú preparas la cena y avísame cuando esté dispuesta para que cene con vosotros. Quiero engañar a mi conciencia intranquila y convencerme de que Heathcliff no tiene idea de estas cosas. No la tiene, ¿verdad? ¿Verdad que no sabrá lo que es estar enamorado? No veo motivo por el que no lo pueda saber igual que usted, repliqué. Y si usted es su elección, él será el ser más desventurado que ha nacido. En cuanto usted sea señora de Linton, él pierde a su amiga, a su amor, todo junto. ¿Ha considerado usted cómo llevarán la separación y cómo llevará él el quedarse abandonado del todo en el mundo? Porque,
señorita Catherine. Él, abandonado del todo, nosotros, separados, exclamó ella, con acento de indignación. ¿Quién ha de separarnos? Dime. El que lo intente sufrirá la suerte de Milón. No, Ellen, mientras yo viva, ningún mortal nos hará separarnos. Todos los Linton que hay en la faz de la tierra pueden disiparse y desaparecer antes de que yo consienta olvidar a Heathcliff. Oh, no es esa mi intención. No quisiera ser la señora de Linton a tal precio. Él valdrá tanto para mí como lo ha valido toda la vida. Edgar deberá quitarse de encima su antipatía y tolerarlo, cuando menos. Ya lo hará, cuando se entere de mis verdaderos sentimientos hacia él. Nelly, ahora veo que me consideras una egoísta miserable, pero ¿no se te ha ocurrido nunca que si Heathcliff y yo nos casásemos, seríamos unos mendigos? Mientras que si me caso con Linton, podré ayudar a Heathcliff a subir y sacarlo del poder de mi hermano. ¿Con el dinero de su marido, señorita Catherine?, le pregunté. Lo hallará menos dócil de lo que usted se figura, y aunque yo no soy quien para juzgarlo, creo que este es el peor de los motivos que usted ha alegado hasta ahora para ser esposa del joven Linton. No lo es, repuso ella, es el mejor de todos. Los demás no eran más que la satisfacción de mis caprichos, y también por Edgar, para satisfacerlo a él. Este es por uno que alberga en su persona mis sentimientos hacia Edgar y hacia mí misma. No soy capaz de expresarlo, pero sin duda, tú tienes, como todo el mundo, la noción de que hay o debe haber una existencia tuya que está más allá de ti. ¿De qué serviría mi creación si yo estuviera contenida por entero aquí? Mis grandes sufrimientos en este mundo han sido los sufrimientos de Heathcliff, y he contemplado y sentido todos desde el principio. Mi pensamiento máximo en la vida es él. Si pereciera todo lo demás y quedase él, yo seguiría existiendo. Y si quedase todo lo demás y él fuera aniquilado, el universo se convertiría en un gran desconocido. No me parecería que yo formara parte de él. Mi amor por Linton es como el follaje de los bosques. El tiempo lo cambiará, bien lo sé, como el invierno cambia los árboles. Mi amor por Heathcliff es como la roca viva eterna sobre la que se levanta todo. No produce gran deleite visible, pero es necesaria. Yo soy Heathcliff, Nelly. Está siempre en mi mente, siempre. No como un deleite, como yo tampoco me deleito en mí misma siempre, sino como mi propio ser. De manera que no vuelvas a hablar de nuestra separación, es irrealizable. Y se detuvo y ocultó la cara entre los pliegues de mi vestido, pero yo se la aparté a la fuerza. Había perdido la paciencia con sus locuras. Si saco algo en limpio de sus disparates, señorita, le dije, solo me sirve para persuadirme de que usted ignora los deberes a los que se compromete al casarse, o bien que es una muchacha malvada y carente de principios. Pero no me cargue usted con más secretos, no le prometo guardarlos. ¿Guardarás este?, me preguntó con efusión. No, no se lo prometo, repetí. Ella se disponía a insistir, cuando la entrada de Joseph puso fin a nuestra conversación, y Catherine se trasladó a un rincón y tuvo a Hareton en brazos mientras yo preparaba la cena. Cuando estuvo guisada, mi compañero de servidumbre y yo nos pusimos a discutir sobre cuál de los dos había de servírsela al señor Hindley, y no lo decidimos hasta que todo estaba casi frío. Entonces acordamos que esperaríamos a que la pidiera, si es que quería cenar, pues temíamos especialmente presentarnos ante él cuando llevaba algún tiempo a solas. ¿Y cómo es que ese no ha venido del campo a la hora que es? ¿Qué andará haciendo el muy holgazán?, preguntó el viejo, buscando a Heathcliff con la vista. Iré a llamarlo, respondí yo inmediatamente. Estará en el establo, sin duda. Salí y lo llamé, pero no recibí respuesta. Cuando volví, susurré a Catherine que estaba segura de que Heathcliff había oído una buena parte de lo que había dicho ella, y le dije que lo había visto salir de la cocina en el instante en que ella se quejaba de la conducta de su hermano para con él. Ella se levantó de un salto, muy asustada, dejó bruscamente a Hareton en el escaño y salió corriendo a buscar ella misma a su amigo,
sin tomarse el tiempo de considerar por qué estaba tan agitada o cómo podían haberle afectado a él sus palabras. Estuvo ausente tanto tiempo que Joseph propuso que dejásemos de esperar. Conjeturó con astucia que se ausentaban para no tener que escuchar su prolija bendición de la mesa. Afirmó que no tenían más que malos modales, y añadió una oración especial dedicada a ellos por delante de la habitual de un cuarto de hora de antes de comer, y habría pegado otra al final de la bendición si no hubiera irrumpido su joven ama con la orden de que saliera corriendo al camino y buscase a Heathcliff, donde quiera que hubiera ido éste, y le obligase a entrar inmediatamente. «Quiero hablar con él, y debo hablar con él antes de subir a mi alcoba», dijo, «y el portón está abierto. Esté donde esté, no nos oye, pues no ha querido responderme, aunque he gritado con todas mis fuerzas desde lo alto del redil». Joseph puso reparos al principio. No obstante, ella hablaba demasiado en serio como para consentir contradicciones, y por fin Joseph se puso al sombrero y salió gruñendo. Mientras tanto, Catherine se paseaba por la habitación exclamando: «¿Dónde estará? ¿Dónde podrá estar? ¿Qué he dicho, Nelly? Lo he olvidado. ¿Se habrá enfadado por mi mal humor de esta tarde? ¡Ay de mí! Dime qué he dicho que le haya podido ofender. Cuánto deseo que vuelva, cuánto lo deseo». «Cuánto ruido por nada», exclamé yo, aunque no las tenía todas conmigo. «¿Por qué pequeñeces se asusta usted? Sin duda no es para alarmarse mucho que Heathcliff se dé un paseo por el páramo a la luz de la luna, o incluso que se haya metido en el pajar, tan enfurruñado que no quiera hablar con nosotros. Apostaré a que está allí escondido. Ya verá cómo lo saco yo». Salí para emprender de nuevo mi búsqueda. Esta fue infructuosa, y la salida de Joseph tuvo el mismo resultado. «Ese mozo va de mal en peor», observó éste al entrar. «Ha dejado el portón abierto de par en par, y el pony de la señorita ha pisoteado 2 hileras de trigo, y ha huido hasta entrar en el mismo prado. Ya lo veréis. El amo se pondrá como un demonio mañana, y hará bien. Es la paciencia personificada con estas criaturas descuidadas, inútiles. La paciencia personificada. Pero no lo será siempre. Ya lo veréis todos. Os costará caro haberlo sacado de quicio». «¿Has encontrado a Heathcliff, asno?», le interrumpió Catherine. «¿Lo has buscado como te mandé?». «Más me valdría haber buscado al caballo», replicó él. «Eso estaría más puesto en razón. Pero no puedo buscar ni a caballo ni a persona alguna en una noche como esta, negra como la chimenea. Y Heathcliff no es hombre que acuda a mi silbido. Me parece que sería menos duro de oído con usted». Era una noche muy oscura para ser de verano, en efecto. Las nubes parecían amenazar truenos, y yo dije que sería más conveniente que nos sentásemos todos. La lluvia inminente lo haría volver a casa, con toda seguridad, y sin más molestias por nuestra parte. Pero Catherine no se dejaba tranquilizar. Iba y volvía constantemente, del portón a la puerta, en un estado de agitación que no consentía reposo. Y al cabo, se instaló de manera permanente a un lado del muro, cerca del camino, donde se quedó, sin atender a mis reconvenciones, ni al rumor de los truenos, ni a las grandes gotas que empezaban a salpicar a su alrededor. Y desde allí gritaba a intervalos, y después escuchaba, y después se echaba a llorar abiertamente. Era capaz de superar a Hareton o a cualquier niño en un buen ataque de llanto colérico. Hacia la medianoche, mientras seguíamos en pie, llegó la tormenta tamborileando con toda su furia sobre las cumbres. Hubo un viento violento, además de truenos, y los unos o los otros hendieron un árbol en la esquina del edificio. Cayó sobre el tejado una rama enorme que derribó una parte de la chimenea del este e hizo caer con estrépito una porción de piedras y de hollín en la lumbre de la cocina. Creímos que había caído un rayo entre nosotros, y Joseph se hincó de rodillas y suplicó al Señor que recordase a los patriarcas Noé y Lot, y que perdonase a los justos, aunque derribara a los impíos, tal como había hecho en otros tiempos. Yo también sentí, en cierto modo, que aquello debía de ser un castigo divino que había recaído sobre nosotros. Según pensaba yo, el Jonás era el señor Earnshaw,
y sacudí la manija de la guarida de éste para asegurarme de que seguía vivo. Respondió de manera harto audible, de un modo tal que impulsó a mi compañero a pedir a voces, de manera más sonora que antes, que se distinguiera claramente a los santos, como él, de los pecadores como su amo. Pero el alboroto pasó al cabo de 20 minutos, dejándonos ilesos a todos, salvo a Katy, que se había empapado de pies a cabeza con su empeño de no guarecerse y de estar sin sombrero y sin chal para absorber toda el agua que podía con el pelo y con la ropa. Entró y se tendió en el escaño, empapada como estaba, volviendo la cara hacia el respaldo y poniendo delante las manos. «Vaya, señorita», exclamé tocándole el hombro. «No se habrá propuesto atrapar un resfriado de muerte, ¿verdad? ¿Sabe usted qué hora es? Las 12:30. Vamos, vamos a la cama. Es inútil esperar más tiempo a ese muchacho necio. Se habrá ido a Gimmerton y ahora se alojará allí. Él supone que no lo esperaremos levantados tan tarde. Al menos, supone que solo estará levantado el señor Hindley y prefiere evitar que le abra la puerta el amo». No está en Gimmerton», dijo Joseph. «No me extrañaría que estuviera en el fondo de un lodazal. Esta señal no ha sido en balde, y yo le pediría que se anduviera con ojo, señorita. Puede que sea usted la próxima. Gracias sean dadas al cielo por todo. Todo es por el bien de los escogidos y de los levantados de entre el polvo. Ya saben lo que dicen las Escrituras». Y se puso a citar diversos pasajes, indicándonos el capítulo y el versículo donde podíamos encontrarlos. Yo, después de haber suplicado en vano a la terca muchacha que se levantara y se quitara las prendas mojadas, los dejé, a él predicando y a ella temblando, y me retiré a la cama llevándome al pequeño Hareton, que dormía tan profundamente como si todos los que lo rodeaban durmieran también. Oí que Joseph seguía leyendo en voz alta un rato. Después percibí sus pasos lentos por la escalera de mano y me quedé dormida. Cuando bajé, un poco más tarde de lo habitual, vi a la luz de los rayos del sol que se colaban entre las rendijas de las contraventanas que la señorita Catherine seguía sentada cerca de la chimenea. Además, estaba entornada la puerta de la casa. Entraba luz por las ventanas de esta, que tenían las contraventanas abiertas. Hindley había salido y estaba de pie ante el hogar de la cocina, ojeroso y soñoliento. «¿Qué tienes, Katy?», decía cuando entré yo. «Tienes peor aspecto que un cachorro ahogado. ¿Por qué estás tan húmeda y tan pálida, niña?» «Me mojé», respondió ella, a disgusto, «y tengo frío. Eso es todo». «Ay, qué traviesa es», exclamé yo, advirtiendo que el amo estaba tolerablemente sereno. «Se empapó con el chaparrón de anoche y se ha pasado toda la noche ahí sentada, y yo no pude acabar con ella que se apartara de ahí». El señor Earnshaw nos miró a las dos con sorpresa. «¿Toda la noche?», repitió. «¿Por qué no se acostó? Por miedo a la tormenta no ha podido ser, desde luego. Ya hace horas que pasó». Ninguna de las dos quisimos mencionar la ausencia de Heathcliff, mientras pudiésemos ocultarla, de modo que yo respondí que no sabía por qué se le había metido en la cabeza quedarse levantada, y ella no dijo nada. Hacía una mañana fresca y despejada. Yo abrí la ventana y la pieza se llenó de los aromas dulces del jardín, pero Catherine me dijo en voz alta, malhumorada: «Ellen, cierra la ventana, me muero de frío». Y le castañaron los dientes, y se refugió más cerca de las brasas, casi apagadas. «Está enferma», dijo Hindley, haciéndola de la muñeca. «Supongo que habrá sido por eso por lo que no ha querido acostarse. Maldita sea, no quiero tener que soportar más enfermedades en esta casa. ¿A qué saliste con la lluvia?» «A correr tras los mozos, como de costumbre», graznó Joseph, aprovechando la oportunidad que le dieron nuestros titubeos para meter la lengua maligna. «Si yo estuviera en su lugar de usted, amo, les daría con las puertas en las narices a todos, fueran hidalgos o fueran villanos. No pasa día sin que aparezca a hurtadillas por aquí ese gato de Linton. Y la señorita Nelly, qué buena moza es. Se sienta en la cocina, vigilando por si viene usted, y en cuanto entra usted por una puerta, él sale por la otra.
y entonces nuestra gran dama sale a cortejar por otro lado. Bonita conducta, rondando por los campos, pasadas las 12 de la noche, con ese sucio desuellacaras, con ese demonio de gitano de Heathcliff. A mí me toman por ciego, pero no lo soy, nada de eso. He visto al joven Linton ir y venir, y te he visto a ti, dijo, dirigiéndose a mí. Bruja inútil y desastrada, que das un salto y entras corriendo en la casa en cuanto oyes los cascos del caballo del amo en el camino. Silencio, fisgón, exclamó Catherine. No consiento tus insolencias en mi presencia. Edgar Linton vino ayer por casualidad, Hindley, y fui yo quien lo despedí, porque sabía que no te gustaría tener que verte con él tal como estabas. Mientes, Cathy, sin duda, respondió su hermano, y eres tonta de remate. Pero dejemos a Linton de momento. Dime, ¿no estuviste con Heathcliff anoche? Ahora, dime la verdad. No temas hacerle daño. Aunque lo odio tanto como siempre, me ha hecho hace poco un favor que no me permitirá, en conciencia, partirle el cuello. Para evitarlo, lo despediré esta misma mañana para que sea libre, y os recomiendo a todos que os andéis con ojo cuando se haya marchado. Entonces me quedará libre más mal humor para gastarlo en vosotros. No vi a Heathcliff anoche, respondió Catherine, rompiendo en sollozos amargos. Y si lo echas de la casa, yo me iré con él, pero quizá no tengas la ocasión, quizás se haya marchado. Dicho esto, rompió en un llanto incontrolable y no pudo seguir articulando más palabras. Hindley derramó sobre ella un torrente de insultos desdeñosos y le mandó que se retirara inmediatamente a su cuarto, so pena de hacerla llorar con razón. Yo la obligué a obedecer, y no olvidaré jamás la escena que hizo cuando llegamos a su alcoba. Me aterrorizó. Creí que se estaba volviendo loca, y supliqué a Joseph que corriera a llamar al médico. Resultó ser un principio de delirio. En cuanto la vio el señor Kenneth, declaró que estaba enferma de peligro. Tenía fiebre. La sangró y me dijo que la alimentara a base de suero y de gachas aguadas, y que cuidara que no se tirara por las escaleras o por la ventana. Y dicho esto, se marchó, pues tenía bastante que hacer en la parroquia, donde cada casa solía estar a 2 o 3 millas de distancia de la casa vecina. Aunque no puedo decir que yo fuera una enfermera delicada, y Joseph y el amo no eran mejores que yo, y aunque nuestra paciente era todo lo pesada y cabezota que puede ser una paciente, ésta salió adelante. La anciana señora Linton nos hizo varias visitas, claro está, y ordenaba las cosas y nos reñía y nos mandaba a todos, y cuando Catherine convalecía, se empeñó en trasladarla a la granja de Thrushcross, y nosotros agradecimos mucho vernos libres de ella. Pero la pobre dama tuvo motivos para arrepentirse de su amabilidad. Tanto su marido como ella contrajeron las fiebres y murieron con pocos días de diferencia. Nuestra joven dama volvió con nosotros, más descarada, más apasionada y más altiva que nunca. Nada se había sabido de Heathcliff desde la noche de la tormenta, y cierto día en que ella me había provocado en demasía, tuve la desventura de achacarle a ella la culpa de su desaparición, y ella bien sabía que la tenía, en efecto. A partir de ese momento y durante varios meses, ella dejó de mantener comunicación alguna conmigo, salvo la que me correspondía como simple criada. También Joseph quedó sometido a un interdicto. Él decía lo que pensaba, ineludiblemente, y la sermoneaba lo mismo que si fuera una niña pequeña, y ella se tenía por mujer y por ama nuestra, y consideraba que su enfermedad reciente le otorgaba el derecho a que la trataran con consideración. Por otra parte, el médico había dicho que no le vendría bien que la contrariaran mucho. Tenía que salirse con la suya, y cuando alguien osaba levantar la cabeza y contradecirla, a ella se le leían en los ojos francas intenciones asesinas. Se mantenía a distancia del señor Earnshaw y de los compañeros de éste, y su hermano, adoctrinado por Kenneth y por las serias amenazas de un ataque de convulsiones que solían presentarse en los arrebatos de ira de ella, le consentía todo lo que le venía en gana exigir, y evitaba en general exacerbar su carácter ardiente. Él le concedía sus caprichos con demasiada indulgencia, no movido por el afecto, sino por el orgullo.
Tenía vivos deseos de verla honrar la familia con un enlace con los Linton. Y mientras él lo dejara en paz, no le importaba que nos pisoteara a nosotros como a esclavos. Edgar Linton estaba ciego por el amor, como lo han estado multitudes antes de él, y como lo estarán otras después de él, y se consideró el hombre más feliz del mundo el día que la llevó a la capilla de Gimmerton, 3 años después de la muerte del padre de él. A mí me persuadieron, muy en contra de mis deseos, a que dejara Cumbres Borrascosas y viniese aquí a acompañarla. El pequeño Hareton tenía casi 5 años y yo acababa de empezar a enseñarle las letras. Nuestra despedida fue triste, pero las lágrimas de Catherine fueron más recias que las nuestras. Cuando me negué a marchar y cuando ella descubrió que sus ruegos no me conmovían, fue a lamentarse a su marido y a su hermano. El primero me ofreció un sueldo espléndido, el segundo me mandó que recogiera mis cosas, pues decía que ya no quería mujeres en la casa, ahora que no había señora, y que de Hareton ya se ocuparía el cura andando el tiempo. Así pues, solo me quedó una opción, la de hacer lo que me mandaban. Dije al amo que se había quitado de encima a todas las personas decentes solo para precipitarse un poco más aprisa en la perdición. Di un beso de despedida a Hareton, y desde entonces, este ha sido un extraño para mí. Y aunque se hace muy raro el pensarlo, no me cabe duda de que se ha olvidado por completo de él en Dean, por más que él lo fuera todo en el mundo para ella y ella para él. Llegado que hubo el ama de llaves a este punto de su relato, echó por casualidad una mirada al reloj que estaba sobre la chimenea y me asombró al ver que la saeta del minutero marcaba la 1:30. No consintió quedarse un segundo más. La verdad es que yo mismo me sentía más bien dispuesta a dejar para más adelante la continuación de su narración. Y ahora, que ella se ha retirado a descansar y que he pasado otra hora o dos meditando, también yo me armaré de valor para retirarme, a pesar de este cansancio doloroso que siento en la cabeza y en las extremidades. Capítulo 10. Una introducción encantadora a la vida eremítica. 4 semanas de tormentos, de dar vueltas en la cama y de enfermedad. Ay, estos vientos fríos y estos cielos rigurosos del norte, y estos caminos intransitables, y estos médicos rurales premiosos. Y ay, esta carencia de la fisonomía humana. Y lo peor de todo, la advertencia terrible de Kenneth de que no cuente con salir de casa hasta la primavera. El señor Heathcliff acaba de honrarme con una amable visita. Hace cosa de 7 días me hizo llegar un par de urogallos, los últimos de la temporada. Canalla. No está del todo exento de culpa en esta enfermedad mía, y estuve muy tentado de decírselo. Pero ay, ¿cómo ofender a un hombre que tuvo la caridad bastante de sentarse una buena hora junto a mi lecho y de hablarme de alguna otra materia que no fueran únicamente las píldoras y las pociones, los vesicantes y las sanguijuelas? Estoy pasando un rato bastante descansado. No tengo fuerzas para leer, pero siento que podría disfrutar de algo interesante. ¿Por qué no decir a la señora Dean que suba a terminar su cuento? Recuerdo los incidentes principales de lo que llegó a contar ella del mismo. Sí, recuerdo que el protagonista había huido sin que se supiera de él durante 3 años, y que la protagonista se había casado. Haré sonar la campanilla para llamarla. Estará encantada de verme capaz de hablar con alegría. La señora Dean llegó. «Faltan 20 minutos para tomar la medicina, señor», empezó a decir. «Fuera, fuera con ella», repliqué yo. «Lo que quiero es...» «El médico dijo que debe usted dejar de tomar los polvos». «De buena gana. No me interrumpa usted. Venga y siéntese aquí. No acerque los dedos a esa falange amarga de frascos. Sáquese del bolsillo la labor de punto. Así, y ahora prosiga usted con la historia del señor Heathcliff, desde donde la dejó hasta el día de hoy. ¿Terminó de educarse en el continente y volvió hecho un caballero? ¿O consiguió una beca en la universidad? ¿O huyó a América y ganó honores derramando la sangre de su patria adoptiva? ¿O hizo fortuna de una manera más rápida como salteador de caminos en Inglaterra? Puede que haya ejercido en parte cada una de estas ocupaciones, señor Lockwood, pero yo no podría dar fe de ninguna de ellas. Ya dije antes que no sabía cómo había ganado su dinero,
ni conozco los medios que aplicó para levantar su mente de la ignorancia salvaje en la que estaba hundida. Pero, con licencia de usted, seguiré contando a mi manera, si le parece, que lo divertirá y que no lo cansará. ¿Se encuentra mejor esta mañana? Mucho mejor. Es buena noticia. La señorita Catherine y yo llegamos a la granja de Thrushcross, y con desilusión agradable por mi parte, ella se comportó infinitamente mejor de lo que yo había osado esperar. Casi parecía demasiado cariñosa con el señor Linton, y manifestaba bastante afecto incluso a la hermana de éste. Desde luego, ambos atendían mucho a su bienestar. No se trataba de un espino que se inclinara con el peso de las madreselvas, sino una madreselvas que abrazaban al espino. No existían concesiones mutuas. Este se alzaba firme y aquellas cedían. ¿Y quién puede tener mal carácter y mal humor cuando no encuentra ni oposición ni indiferencia? Observé que el señor Edgar tenía un miedo profundo a enojarla. A ella se lo ocultaba. Pero si alguna vez me oía a mí darle una réplica brusca, o si veía que algún otro criado se amoscaba por alguna orden imperiosa de ella, manifestaba su inquietud con un ceño de desagrado que jamás se oscurecía por ninguna ofensa que le hicieran a él mismo. Muchas veces me riñó severamente por mi impertinencia, y afirmaba que una puñalada no podría causarle mayor dolor que el que sufría al ver enfadada a su señora esposa. Aprendí a ser menos suspicaz para no afligir a un amo amable, y la pólvora pasó medio año tan inofensiva como si fuera arena, porque no se le acercaba ninguna llama para prenderla. Catherine tenía de vez en cuando temporadas de tristeza y silencio. Las respetaba con silencio comprensivo su esposo, quien las achacaba a una alteración de su constitución, producida por la enfermedad peligrosa que había sufrido, dado que ella no había padecido nunca depresiones del espíritu. Cuando volvía a brillar el sol, era recibido con más sol por parte de él. Creo que puedo afirmar que poseían, verdaderamente, una felicidad profunda y creciente. Aquello terminó. Pues bien, todos debemos atender a nuestros propios intereses. A la larga, los benignos y los generosos también son egoístas, como los dominantes, aunque de manera más justa. Y aquello terminó cuando las circunstancias hicieron sentir a cada uno de los dos que sus propios intereses no eran la consideración principal por parte del otro. Una tarde suave de septiembre, yo volvía del huerto con una cesta pesada de manzanas que había estado recogiendo. Había oscurecido, y la luna se asomaba sobre el muro alto del patio, haciendo que acecharan sombras confusas en los rincones de las muchas partes salientes del edificio. Dejé mi carga en los escalones de entrada a la casa, junto a la puerta de la cocina, y me detuve a descansar, y tomé algunas bocanadas más del aire suave y dulce. Tenía los ojos puestos en la luna y la espalda a la entrada, cuando oí detrás de mí una voz que decía: ¿Eres tú, Nelly? Era una voz grave y de tono extranjero, aunque en el modo de pronunciar mi nombre había algo que me hizo familiar su sonido. Me volví para descubrir al que había hablado, temerosa, pues las puertas estaban cerradas y yo no había visto a nadie al acercarme a los escalones. Algo se agitó en el porche, y aproximándome, distinguí a un hombre alto vestido con ropa oscura, de cara y pelo oscuros. Estaba apoyado sobre el lado de la puerta y tenía los dedos puestos sobre el pestillo como si se propusiera abrir él mismo. ¿Quién podrá ser?, pensé. ¿El señor Earnshaw? Oh, no, la voz no se parece a la suya. Llevo aquí 1 hora esperando, siguió diciendo, mientras yo seguía mirándolo. Y en todo ese tiempo ha habido aquí una quietud de muerte. No me he atrevido a entrar. ¿No me conoces? Mira, no soy un forastero. Cayó un rayo de luna sobre sus rasgos. Tenía las mejillas cetrinas y medio cubiertas por unos bigotes negros, las cejas bajas, los ojos hundidos y singulares. Recordé aquellos ojos. ¿Cómo?, exclamé, sin estar segura de considerar que el visitante era de este mundo, y levanté las manos con asombro. ¿Cómo? ¿Has vuelto? ¿Eres tú de verdad? ¿Lo eres? Sí, soy Heathcliff, respondió él, apartando de mí los ojos para levantar la vista a las ventanas, que reflejaban una veintena de lunas relucientes, pero en las que no se veía ninguna luz del interior. ¿Están en casa? ¿Dónde está ella? Nelly, ¿no te alegras? No debes inquietarte tanto. ¿Está ella aquí? Habla. Quiero tener unas palabras con ella.
con tu señora. Ve y dile que una persona de Gimmerton desea verla». «¿Cómo lo tomará?», exclamé. «¿Qué hará? La sorpresa me ha desconcertado a mí. A ella le hará perder el seso. Y eres Heathcliff, en efecto. Pero has cambiado». «No, es cosa que no se entiende. ¿Te metiste a soldado?». «Ve a dar mi recado», dijo él, interrumpiéndome con impaciencia. «Estaré en Ascuas hasta que vuelvas». Levantó el pestillo y yo entré, pero cuando llegué al salón donde estaban el señor y la señora de Linton, no me atreví a entrar. Al cabo, me resolví a preguntar, como excusa, si querían que les encendieran las velas, y abrí la puerta. Estaban sentados juntos ante una ventana que estaba abierta, con la hoja contra la pared, y que dejaba ver, más allá de los árboles del huerto y del verdor silvestre del parque, el valle de Gimmerton, con una larga línea de bruma que ascendía casi hasta lo alto, pues, como quizá haya advertido usted, muy poco después de pasar la capilla, el arroyuelo que sale de los pantanos se junta con un arroyo que sigue el recodo de la cañada. Cumbres borrascosas se alzaba por encima de aquel vapor plateado, pero nuestra antigua casa estaba invisible, pues cae más bien del otro lado. Tanto la estancia como sus ocupantes, así como la escena que contemplaban, tenía un aspecto maravilloso de paz. Vacilé, sin animarme a dar el recado, y llegué a marcharme sin transmitirlo después de haber hecho mi pregunta acerca de las velas. Pero entonces comprendí mi locura y me vi obligada a regresar y murmurar: «Una persona de Gimmerton desea verla, señora». «¿Qué quiere?», preguntó la señora de Linton. «No se lo he preguntado», respondí. «Está bien, cierra las cortinas, Nelly», dijo ella, «y sube el té. Volveré a subir enseguida». Salió de la estancia. El señor Edgar me preguntó, sin gran interés, quién era. «Una persona a quien no espera la señora», respondí. «Ese Heathcliff, ya lo recordará usted, señor, que vivía en casa del señor Earnshaw». «¿Cómo? ¿El gitano? ¿El gañán?», exclamó él. «¿Por qué no se lo dijiste a Catherine?». «Shh, no debe usted llamarlo así, amo», dije yo. «Ella se afligiría mucho si lo oyera. Estuvo a punto de partírsele el corazón cuando él huyó. Supongo que su regreso la llenará de júbilo». El señor Linton se acercó a una ventana que estaba al otro lado de la habitación y que dominaba el patio. La abrió y se asomó. Supongo que estarían abajo, pues él exclamó acto seguido: «No te quedes ahí, amor. Haz pasar a esa persona, si es alguien de importancia». Antes de que pasara mucho rato, oí el chasquido del pestillo, y Catherine subió volando las escaleras, desenfrenada y sin aliento, demasiado emocionada como para mostrar alegría. De hecho, al verle la cara, habría cabido figurarse que le había pasado una calamidad terrible. «¡Ay, Edgar, Edgar!», jadeó echándole los brazos al cuello. «¡Ay, Edgar, cariño! ¡Ha vuelto Heathcliff! ¡Ha vuelto!», y convirtió su abrazo en un verdadero apretón. «Bueno, bueno», exclamó su marido, molesto. «No es menester que me estrangules por eso. A mí nunca me pareció un tesoro tan maravilloso. No es menester ponerse frenéticos». «Ya sé que no lo apreciabas», respondió ella, conteniendo un poco la intensidad de su agrado. «Pero ahora deberéis ser amigos, por mí. ¿Le digo que suba ya?». «¿Aquí?», dijo él. «¿Al salón?». «¿Dónde si no?», preguntó ella. Él dio muestras de consternación y propuso la cocina como lugar más adecuado para recibirlo. La señora de Linton lo miró con una expresión graciosa, en parte enfadada por las melindres de él, en parte riéndose de ellos. «No», añadió ella, al cabo de unos momentos. «Yo no puedo sentarme en la cocina. Prepara aquí 2 mesas, Helen. Una para tu amo y para la señorita Isabela, que son hidalgos. La otra para Heathcliff y para mí, que somos de clase baja. ¿Te agradará eso, querido? ¿O debo mandar que enciendan lumbre en otra parte? En tal caso, ordénalo tú. Yo bajaré corriendo a retener a mi huésped. Me temo que sea una alegría demasiado grande para ser cierta». Estaba a punto de marcharse de nuevo a toda prisa, pero Edgar la detuvo. «Tú le pedirás que suba», me dijo a mí, «y Catherine, procura alegrarte sin ser absurda. No es menester que toda la casa presencie el espectáculo que das al recibir a un criado fugitivo como si fuera un hermano». Bajé y me encontré a Heathcliff, que aguardaba bajo el porche y esperaba evidentemente que lo invitasen a entrar. Me siguió sin derrochar palabras,
y yo lo llevé a la presencia del amo y la señora, cuyas mejillas enrojecidas daban muestras de que habían cruzado palabras con calor. Pero fue otro sentimiento el que enrojeció las mejillas de la dama cuando apareció su amigo en la puerta. Se adelantó de un salto, le cogió las dos manos y lo condujo hasta Linton, y después tomó los dedos huidizos de Linton y los apretó dentro de los del otro. Yo me maravillé más que nunca al contemplar la transformación que había sufrido Heathcliff, que entonces se me manifestó del todo a la luz del fuego y de las velas. Se había hecho un hombre alto, atlético y bien formado. A su lado, mi amo parecía delgado y juvenil. Su porte erguido daba a entender que había militado en el ejército. La expresión de su semblante y la decisión de sus rasgos lo hacían mucho más maduro que las del señor Linton. Parecía inteligente, y no conservaba vestigios de su degradación anterior. Todavía acechaba una fiereza semicivilizada en las cejas hundidas y en los ojos llenos de fuego negro, pero estaba contenida, y sus modales eran hasta dignos, muy libres de rudeza, aunque demasiado severos para llegar a la elegancia. La sorpresa de mi amo igualó la mía o la superó. Se quedó desconcertado un instante, sin saber cómo se dirigía al gañán, como lo había llamado. Heathcliff le soltó la mano delgada y se quedó mirándolo fríamente hasta que se decidió a hablar. «Siéntese, señor», dijo por fin. «La señora de Linton desea que yo lo reciba a usted cordialmente. En recuerdo de tiempos pasados, y como es natural, a mí me llena de satisfacción cualquier cosa que le agrade a ella». «Y a mí también», respondió Heathcliff, «sobre todo si es alguna cosa en la que yo participe. Me quedaré de buena gana 1 hora o 2». Tomó asiento enfrente de Catherine, que tenía clavada la mirada en él como si temiera que fuera a desaparecer si la apartaba. Él no levantó la suya hacia ella en muchas ocasiones. Le bastó con una ojeada rápida de cuando en cuando, pero ésta devolvía, cada vez con mayor confianza, el franco placer que absorbía él de la mirada de ella. Estaban demasiado sumidos en su alegría común como para consentir que los incomodaran. No sucedía lo mismo al señor Edgar. Este se puso pálido de puro enojo, sentimiento que alcanzó su culminación cuando se puso de pie su señora y, después de cruzar la alfombra, volvió a coger las manos de Heathcliff y se rió como fuera de sí. «Mañana me parecerá que ha sido un sueño», exclamó. «No podré creerme que te he visto, y te he tocado, y he hablado contigo una vez más. Pero, no te mereces esta bienvenida, Heathcliff cruel. Pasarte 3 años ausente y en silencio, sin pensar nunca en mí». «Poco más de lo que has pensado tú en mí», murmuró él. «Me enteré de tu matrimonio, Katy, hace poco tiempo, y mientras esperaba abajo en el patio, discurrí este plan: ver solo un atisbo de tu cara, una mirada de sorpresa quizá y de agrado fingido. Acto seguido, arreglar mis cuentas con Hindley, y después adelantarme a la justicia ejecutándome a mí mismo. Tu bienvenida me ha quitado de la cabeza estas ideas, pero guárdate de recibirme con otro aspecto la próxima vez. No volverás a hacerme huir nunca. Verdaderamente tuviste lástima de mí, ¿eh? Pues había causa para ello. He peleado para abrirme camino en una vida dura desde la última vez que oí tu voz, y debes perdonarme, pues si he luchado ha sido solo por ti. Catherine, haz el favor de venir a la mesa, si no quieres que nos tomemos el té frío», lo interrumpió Linton, esforzándose por mantener su tono de voz ordinario y un cierto grado de cortesía. «Al señor Heathcliff le espera una larga caminata, donde quiera que se aloje esta noche, y yo tengo sed». Ella ocupó su puesto ante la tetera y llegó la señorita Isabela, llamada por la campanilla. A continuación, después de colocarle las sillas, yo me retiré de la habitación. La comida apenas duró 10 minutos. Catherine no llegó a llenar su taza. No era capaz de comer ni de beber. Edgar había derramado el té en el platillo de la suya y apenas había tragado bocado. Su huésped no prolongó su estancia aquella noche más de 1 hora. Cuando se marchó, le pregunté si iba a Gimmerton. «No, a Cumbres Borrascosas», respondió él. «El señor Earnshaw me invitó cuando lo visité esta mañana». El señor Earnshaw invitarlo a él, y él visitar al señor Earnshaw. Reflexioné detenidamente sobre estas palabras después de su partida.
¿Habrá resultado ser algo hipócrita? Pensé. ¿Y habrá venido a la región a hacer el mal solapadamente? Tuve el presentimiento, en el fondo de mi corazón, de que habría sido mejor que no hubiera venido. Hacia la mitad de la noche me despertó de mi primer sueño la señora de Linton, que había entrado silenciosamente en mi alcoba, había tomado asiento junto a mi cama y me tiraba del pelo para despertarme. «No puedo descansar, Helen», dijo a modo de disculpa, «y quiero que alguna criatura viva me acompañe en mi felicidad. Edgar está enfurruñado, porque yo me alegro de una cosa que a él no le interesa. Se niega a abrir la boca, si no es para proferir discursitos tontos, y me llamó cruel y egoísta, porque quería hablar cuando él estaba tan enfermo y tenía tanto sueño. Siempre se las arregla para ponerse enfermo ante la menor contrariedad». Yo pronuncié algunas frases de alabanza a Heathcliff y él, ya fuera por el dolor de cabeza o por las punzadas de envidia, se echó a llorar, de manera que me he levantado y lo he dejado. «¿Qué gana usted con alabar a Heathcliff delante de él?», respondí. De muchachos sentían aversión el uno por el otro, y a Heathcliff le molestaría igualmente oír que alababan al otro. Así es la naturaleza humana. No moleste usted al señor Linton con las cosas de Heathcliff, a no ser que desee que los dos riñan abiertamente. «Pero, ¿no es muestra de una gran debilidad?», insistió ella. «Yo no soy celosa. Nunca me duele ver el brillo de los cabellos rubios de Isabela, ni la blancura de su piel, ni su elegancia refinada, ni el afecto que le manifiesta a toda la familia. Tú misma, Nelly, cuando disputamos a veces, te pones enseguida de parte de Isabela. Y yo cedo como si fuera una madre tonta. La llamo querida y la adulo hasta que recupera el buen humor. A su hermano le agrada ver que nos tratamos con cordialidad, y eso me agrada a mí. Pero los dos son muy semejantes. Son unos niños mimados, y se figuran que el mundo se hizo para su comodidad. Y yo, aunque les sigo la corriente a los dos, creo, no obstante, que podrían mejorar con unos azotes bien dados». «Se equivoca usted, señora de Linton», dije yo. «Son ellos los que le siguen la corriente a usted. Sé que si no lo hicieran, tendríamos que sentir». «Bien, puede usted permitirse seguir los caprichos pasajeros de ellos mientras ellos se esfuerzan por adelantarse a todos los deseos de usted. Sin embargo, ustedes pueden acabar por disputar sobre algo que tenga igual importancia para ambas partes, y entonces aquellos a los que usted califica de débiles serán muy capaces de ser tan obstinados como usted». «Y entonces lucharemos hasta matarnos, ¿verdad, Nelly?», replicó ella riéndose. «No, te lo digo, tengo tal fe en el amor de Linton que creo que podría matarlo sin que él quisiera vengarse». Yo le recomendé que lo valorara más en virtud de su afecto. «Lo valoro», respondió ella, «pero no es menester que recurra a lloriquear por menudencias. Eso es una niñería». Y en vez de deshacerse en lágrimas porque dije que Heathcliff ya era digno de la consideración de cualquiera y que sería un honor para el primer caballero de la comarca ser amigo suyo, debía haber sido él el que me lo dijera a mí y haberse sentido encantado porque lo estaba yo. Deberá acostumbrarse a él, y más le vale apreciarlo, teniendo en cuenta los reparos que puede tener Heathcliff en su contra. Estoy segura de que se ha comportado excelentemente. «¿Qué le parece a usted el que haya ido a Cumbres Borrascosas?», le pregunté. «Al parecer se ha reformado en todos los sentidos. Está muy cristiano. Va ofreciendo la diestra de la amistad a todos sus enemigos». «Lo explicó», respondió ella. «A mí me extrañó tanto como a ti. Dijo que había visitado la casa para informarse acerca de mí contigo, pues suponía que tú seguías viviendo allí. Y Joseph se lo dijo a Hindley, quien salió y se puso a interrogarlo sobre lo que había hecho y qué vida había llevado, y por fin lo invitó a pasar. Había varias personas jugando a los naipes. Heathcliff se sumó a ellos, ganó algún dinero a mi hermano, quien, viéndolo provisto en abundancia, le pidió que volviera otra vez por la noche, a lo cual él accedió. Hindley es tan descuidado que no elige con prudencia a las personas con las que trata. No se molesta en reflexionar sobre las causas que podía tener para desconfiar de aquel al que ha injuriado vilmente. Pero Heathcliff afirma que su motivo principal para reanudar el trato con su antiguo perseguidor es su deseo de instalarse en una residencia desde la que puede venir a la granja a pie, así como su apego a la casa donde vivimos juntos los dos.
además de la esperanza de que así tendré más ocasiones de verlo que las que tendría si se hubiera alojado en Gimmerton. Piensa ofrecer un pago generoso por alojarse en las cumbres, y no cabe duda de que la avaricia de mi hermano le hará aceptar el trato. Siempre ha sido codicioso, aunque lo que agarra con una mano lo tira con la otra. Bonito lugar para que un hombre joven fije en él su residencia, dije yo. ¿No teme usted las consecuencias, señora de Linton? Por mi amigo no, respondió ella. Su cabeza fuerte lo protegerá de peligros. Temo un poco por Hindley, pero no es posible que éste caiga más bajo de lo que ya ha caído en lo moral, y en cuanto a los daños físicos, estoy yo para protegerlo de ellos. El suceso de esta noche me ha reconciliado con Dios y con la humanidad. Yo me había rebelado con ira contra la providencia. Ay, Nelly, he soportado una tristeza muy amarga, mucho. Si esa criatura supiera cuán amarga ha sido, se avergonzaría de ensombrecer su fin con una petulancia baldía. La he soportado sola por bondad para con él. Si yo hubiera expresado el tormento que sentía con frecuencia, él habría aprendido a anhelar su alivio con tanto ardor como yo. Pero ya pasó, y no buscaré venganza de su locura. Ya puedo permitirme soportar lo que sea a partir de ahora. Si el ser más bajo de cuantos viven me diera una bofetada en la mejilla, yo no solo presentaría la otra, sino que le pediría perdón por haberle provocado. Y en prueba de ello, iré a hacer las paces con Edgar al instante. Buenas noches, soy un ángel. Así se marchó, pagada de sí misma y convencida de ello, y a la mañana siguiente saltó a la vista el éxito que había tenido la resolución que había llevado a cabo. El señor Linton no solo habría abjurado de su mal humor, aunque todavía parecía que tenía el ánimo oscurecido por la vivacidad exuberante de Catherine, sino que no presentó objeción alguna a la propuesta de que éste fuera por la tarde a Cumbres Borrascosas, llevándose a Isabela, y ella lo premió, a cambio, con un verano de dulzura y de afecto tal que hizo de la casa un paraíso durante varios días, y tanto el amo como los criados disfrutaron de la luz perpetua del sol. Heathcliff. Deberé llamarlo el señor Heathcliff de aquí en adelante. Fue prudente al principio, en cuanto a tomarse la libertad de hacer visitas a la granja de Thrushcross. Parecía que estaba sondeando hasta qué punto soportaría su intrusión el propietario de la casa. También Catherine tomó el partido juicioso de moderar sus expresiones de placer al recibirlo, y él fue estableciendo gradualmente el derecho a que esperaran sus visitas. Conservaba una buena parte de aquel carácter reservado por el que tanto destacaba de niño, y eso servía para reprimir cualquier demostración llamativa de sentimientos. La intranquilidad de mi amo amainó, y nuevas circunstancias la desviaron en otro sentido durante cierto tiempo. Su nueva causa de inquietud resultó de la desventura inesperada de que Isabella Linton manifestara una atracción repentina e irresistible hacia aquel huésped cuyas visitas se toleraban. En aquel tiempo era una joven dama encantadora de 18 años, de maneras infantiles, aunque estaba dotada de ingenio vivo, de sentimientos vivos y también de un genio vivo si la irritaban. Su hermano, que la quería con ternura, se quedó horrorizado por aquella inclinación fantasiosa, aparte de la degradación que suponía un enlace con un hombre sin apellido, y de la posibilidad de que los bienes de él pudieran pasar a su poder, a falta de herederos varones. Tenía el sentido suficiente para comprender la disposición de Heathcliff, para saber que, aunque se hubiera modificado su apariencia exterior, su espíritu no había cambiado ni podía cambiar, y él temía que el espíritu le repugnaba, le producía aversión la idea de dejarlo a cargo de Isabela. Hubiera sentido más aborrecimiento todavía de haber sabido que el afecto de ella había surgido sin ser solicitado, y que ella lo otorgaba a quien no la correspondía en sus sentimientos, pues en cuanto él descubrió su existencia, lo achacó a un designio deliberado por parte de Heathcliff. Todos habíamos observado desde hace algún tiempo que la señorita Linton rabiaba y suspiraba por algo. Se había vuelto áspera y desabrida, replicaba a Catherine y la provocaba constantemente, corriendo el riesgo inminente de agotar la paciencia limitada de ésta. La disculpábamos en cierto grado, atendiendo a su mala salud, enflaquecía y se consumía a ojos vistas. Pero un día en que había estado particularmente rebelde, rechazando su desayuno, quejándose de que los criados no hacían lo que ella les mandaba,
de que la señora consentía que ella no fuera nadie en la casa y de que Edgar no le prestaba atención, de que había cogido un resfriado porque se habían dejado las puertas abiertas y habíamos permitido que se apagara la lumbre de la sala a propósito para fastidiarla, amén de otras 100 acusaciones todavía más frívolas que estas. La señora de Linton le ordenó con autoridad que se fuera a acostar, y después de reñirla a conciencia, amenazó con mandar llamar al médico. En cuanto se nombró a Kenneth, ella exclamó al instante que gozaba de perfecta salud, y que si era infeliz, era solo por la brusquedad de Catherine. «¿Cómo puedes decir que soy severa? ¿So traviesa mimada?», exclamó la señora, sorprendida por aquella afirmación tan poco razonable. «Sin duda estás perdiendo el juicio. ¿Cuándo he sido brusca? Dímelo». «Ayer», sollozó Isabela. «¿Y ahora?» «¿Ayer?», dijo su cuñada. «¿En qué ocasión?» «En el paseo que dimos por el páramo. Me dijiste que anduviera por donde quisiera, mientras tú paseabas con el señor Heathcliff». «¿Y eso entiendes tú por brusquedad?», dijo Catherine riéndose. «No quise dar a entender con ello que estabas de más. No nos importaba si seguías con nosotros o no. Solo que pensé que la conversación de Heathcliff no tendría nada de interesante para tus oídos». «Oh, no», dijo la joven dama gimoteando. «Quisiste que me marchara, porque sabías que me gustaba estar allí». «¿Está en su sano juicio?», preguntó la señora de Linton, apelando a mí. «Repetiré nuestra conversación, palabra por palabra, Isabela. Señala tú cualquier cosa que pudiera haber tenido de interés para ti». «La conversación no me importa», respondió ella. «Yo quería estar con...» «¿Y bien?», dijo Catherine, percibiendo que Isabela no se atrevía a completar la frase. «Con él, y no consentiré que me despidan siempre», prosiguió, encendiéndose. «Eres el perro del hortelano, Katy, y no quieres que amen a nadie más que a ti». «Eres una chiquilla impertinente», exclamó la señora de Linton, sorprendida. «Pero esta estupidez me parece increíble. Es imposible que puedas desear la admiración de Heathcliff, que puedas tenerlo por una persona agradable. Espero haberte entendido mal, Isabela». «No, no me has entendido mal», dijo la muchacha. «Lo amo más que amaste tú jamás a Edgar, y él puede amarme a mí, si tú se lo consientes». «En tal caso, no quisiera estar en tu lugar, ni aunque me dieran un reino», declaró Catherine con énfasis, y parecía que hablaba con sinceridad. «Nelly, ayúdame a convencerla de su locura. Dile lo que es Heathcliff. Una criatura bravía, sin refinamientos, inculta, un desierto estéril de aulagas y piedra barroqueña. Antes dejaría a ese pequeño canario en el parque, un día de invierno, que recomendarte que pusieras en él tu corazón. Si se te han metido esos sueños en la cabeza, ha sido porque ignoras lamentablemente su carácter, niña, y nada más. Te ruego que no imagines que esconde honduras de benevolencia y de afecto bajo un exterior severo. No es ningún diamante en bruto, ni un rústico como una ostra que encierra una perla. Es un hombre feroz, despiadado, lobuno. Yo no le digo jamás: deja en paz a tal o cual enemigo, porque sería una ruindad o una crueldad hacerle daño. Le digo: déjalo en paz, porque a mí me molestaría que lo agraviaras. Y a ti, Isabela, te aplastaría como a un huevo de gorrión si le resultases una carga molesta. Sé que no podría amar a una Linton, aunque muy capaz de casarse contigo por tu fortuna y por lo que esperas heredar. El pecado de la avaricia lo está dominando. Este es el cuadro que te pinto de él. Siendo como soy amiga suya, y lo soy hasta tal punto que si él hubiera pensado seriamente en atraparte, quizá me habría mordido yo la lengua para dejar que cayeras en su trampa». La señorita Linton miró con indignación a su cuñada. «¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!», repitió airada. «Eres peor que 20 enemigos, amiga envenenada». «Ah, ¿es que no me crees?», dijo Catherine. «¿Es que crees que hablo movida por un egoísmo maligno?». «Estoy segura de que así es», replicó Isabela, «y me estremezco de verte». «Bien», exclamó la otra. «Haz la prueba tú misma, si se te antoja. Yo he dicho lo que debía decir,
y me doy por vencida ante tu insolencia descarada. Y yo debo sufrir ante la egolatría de ella, sollozó Isabela, cuando hubo salido de la habitación la señora de Linton. Todo está en contra de mí. Ha marchitado mi único consuelo, pero ha dicho falsedades, ¿no es verdad? El señor Heathcliff no es un demonio, tiene el alma honrada y leal. ¿Cómo podría acordarse de ella, si no? Destiérrelo de sus pensamientos, señorita, dije yo. Es un ave de mal agüero, no es compañero para usted. Aunque la señora de Linton ha dicho expresiones fuertes, yo no puedo contradecirla. Ella conoce el corazón de él mejor que yo, y mejor que nadie, y jamás lo presentaría peor de lo que es. Las personas honradas no ocultan sus obras. ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo se ha hecho rico? ¿Por qué se aloja en cumbres borrascosas en la casa de un hombre al que aborrece? Dicen que el señor Earnshaw está cada vez peor desde que él llegó. Pasan siempre la noche en vela los dos juntos, y Hindley ha pedido dinero a crédito, hipotecando sus tierras, y no hace más que jugar y beber. Lo oí decir hace solo una semana, me lo dijo Joseph, con quien me encontré en Gimmerton. Nelly, me dijo, de aquí a poco tendrá que venir el juez a levantar un cadáver de alguien de nuestra casa. Uno casi se cortó un dedo de cuajo al impedir que el otro se matara como un ternero. Es el amo, ¿sabes?, que está empeñado en subir a juicio. No tiene el menor miedo al tribunal, ni a San Pablo, ni a San Pedro, ni a San Juan, ni a San Mateo, ni a ninguno de los demás. Ese sí que no tiene miedo. Es como si estuviera impaciente por ponerles delante la cara desvergonzada. Y ese muchacho tan hermoso, Heathcliff, es una buena pieza. Atención, es capaz de reírse como el que más de una burla diabólica. No dice nunca nada de la buena vida que hace entre nosotros, cuando va a la granja. Pues él aquí, levantarse cuando se pone el sol, dados, brandy, contraventanas cerradas y velas encendidas hasta el día siguiente a mediodía. Después, sucias turbas que se reúnen en su alcoba y retozan, haciendo que las gentes decentes se tapen los dedos con los oídos de pura vergüenza. Y el pícaro, vaya, no puede contar el dinero que tiene, y come y duerme, y se marcha a casa de su vecino para charlar con la esposa de éste. Y dirá la señora Catherine que el oro de su padre corre a la faltriquera de él, y que el hijo de su padre galopa por el camino ancho, mientras él vuela por delante para franquearle las puertas. Ahora bien, señorita Linton, Joseph es un viejo bribón, pero no es mentiroso, y si es verdad lo que cuenta de la conducta de Heathcliff, usted no pensaría jamás en desear tal marido, ¿no es verdad? Estás confabulada con los demás, Helen, respondió ella. No voy a escuchar tus calumnias. ¿Cuánta malevolencia debes de tener para querer convencerme de que en el mundo no existe la felicidad? No puedo saber si ella por sí sola habría superado esta fantasía suya o si habría perseverado en albergarla para siempre, pues tuvo poco tiempo para reflexionar. Al día siguiente se celebraba una sesión del Tribunal de Justicia en el pueblo de al lado. Mi amo estaba obligado a asistir, y el señor Heathcliff, consciente de su ausencia, se presentó algo más temprano de lo habitual. Catherine e Isabela estaban sentadas en la biblioteca, hostiles entre sí pero en silencio. La segunda, alarmada por su indiscreción reciente y por lo que había desvelado en un arrebato transitorio de pasión. La primera, tras maduras reflexiones, verdaderamente ofendida con su compañera y dispuesta a quitar las ganas de reír a ésta si volvía a reírse de su insolencia. Ella misma se rió cuando vio pasar a Heathcliff ante la ventana. Yo estaba barriendo la chimenea y advertí una sonrisa maligna en sus labios. Isabela, absorta en sus meditaciones o en un libro, se quedó en su sitio hasta que se abrió la puerta, y fue demasiado tarde para intentar huir, cosa que habría hecho de buena gana si hubiera sido posible. «Adelante, es buena hora», exclamó la señora alegremente, acercando una silla a la lumbre. «Aquí estamos dos personas que necesitamos lastimosamente de una tercera que nos derrita el hielo que hay entre ambas. Y tú eres la primera que elegiríamos cualquiera de las dos. Por fin puedo mostrarte con orgullo, Heathcliff, a una persona que te adora más que yo misma. Espero que te sentirás halagado». «No, no es Nelly, no la mires a ella.
A mi pobre cuñadita se le está partiendo el corazón de solo contemplar tu belleza física y moral. En tus manos está hacerte hermano de Edgar. No, no, Isabela, no huyas, siguió diciendo, sujetando como en broma a la muchacha que, desconcertada, se había puesto de pie con indignación. Estábamos riñendo por ti como gatas, Heathcliff, y me ha vencido limpiamente a fuerza de afirmaciones de devoción y admiración, además de lo cual mi rival, como se considera ella, me ha hecho saber que, si hago la cortesía de hacerme a un lado, te clavará en el alma una flecha que te tendrá sujeto para siempre y que enviará mi imagen al olvido eterno. —¡Catherine! —dijo Isabela, recordando su dignidad y sin dignarse forcejear para soltarse de la mano firme que la sujetaba. Te agradeceré que te ciñas a la verdad y no me calumnies, ni siquiera en broma. Señor Heathcliff, tenga la amabilidad de pedir a esta amiga suya que me suelte. Olvida que usted y yo no somos conocidos íntimos, y de lo que a ella le divierte, a mí me produce un desagrado inexpresable. Viendo que el huésped no respondía nada, sino que tomaba asiento y aparentaba una indiferencia absoluta acerca de los sentimientos que albergase ella hacia él, se volvió y susurró con ahínco a su verdugo, pidiéndole que la liberara. —De ninguna manera —exclamó la señora de Linton como respuesta—. No consentiré que me vuelvan a llamar el perro del hortelano. Te quedarás, y ya está. Heathcliff, ¿por qué no das muestras de satisfacción ante la agradable noticia? Isabela jura que el amor que tiene Edgar por mí no es nada ni se compara con el que tiene ella por ti. Estoy segura de que dijo algo así, ¿no es verdad, Helen? Y no ha comido desde el día antes del paseo de ayer, de pena y de rabia porque yo la despedí de tu compañía, pensando que era inaceptable. Creo que falsea sus palabras, dijo Heathcliff, moviendo su silla para quedar frente a ellas. Sea como fuere, ahora quiere estar lejos de mi compañía. Y miró con firmeza al sujeto de la conversación, como se puede mirar un animal extraño y repulsivo, un ciempiés de las Indias, por ejemplo, que examinamos movidos por la curiosidad, a pesar de la repugnancia que suscita. La pobre no lo pudo soportar, se puso blanca y roja en rápida sucesión, y mientras sus pestañas se cuajaban de lágrimas, aplicó la fuerza de sus deditos para soltar la presa firme de Catherine, y cuando advirtió que en cuanto levantaba de su brazo un dedo, bajaba otro, y que no podía retirarlos todos de una vez, empezó a servirse de sus uñas, y la agudeza de éstas adornó al instante de semicírculos rojos la mano de su apresadora. —¡Ahí va la tigresa! —exclamó la señora de Linton, soltándola y sacudiendo la mano dolorida. —Vete, por Dios, y esconde esa cara de arpía. ¡Qué imprudencia! Enseñar los espolones delante de él. ¿No te imaginas lo que va a pensar? Mira, Heathcliff, he aquí unos instrumentos de suplicio. Deberás protegerte los ojos. Si me llegaran a amenazar, se los arrancaría de los dedos, respondió él brutalmente cuando se hubo cerrado la puerta tras ella. Pero, ¿qué pretendías al hacer rabiar a la criatura de esa manera, Cathy? No decías la verdad, ¿no es cierto? Te aseguro que sí la decía, repuso ella. Lleva varias semanas consumiéndose por ti, y esta mañana ha enviado desvariando por ti, profiriendo un diluvio de insultos, porque yo había sacado a la luz tus defectos con el fin de mitigar su adoración. Pero no le prestes atención. He querido castigarla por su descaro, nada más. La aprecio demasiado, mi querido Heathcliff, para consentir que te apoderes de ella por completo y que la devores. Y yo la aprecio demasiado poco como para intentarlo, dijo él, si no es de una manera muy propia de un vampiro. Si yo viviera solo con esa cara empalagosa de cera, oirías contar cosas raras. La más corriente sería que había pintado sobre su fondo blanco los colores del arco iris y que le había puesto negros los ojos azules, cada 1 o 2 días. Se parecen detestablemente a los de Linton. Deleitosamente, observó Catherine, son ojos de paloma, de ángel. Es la heredera de su hermano, ¿no es así?, preguntó él, tras un breve silencio. Mucho lo sentiría yo, replicó su compañera. Tendrá media docena de sobrinos que la despojarán de ese derecho, si así lo quiere el cielo. Quítate de la cabeza esa cuestión ahora mismo. Eres demasiado proclive a desear los bienes de tu prójimo. Recuerda que los bienes de este prójimo son míos. Lo serían igualmente si fueran míos,
dijo Heathcliff, pero, aunque puede que Isabella Linton sea tonta, no tiene nada de loca, y en suma, dejaremos la cuestión como propones. Y la apartaron, en efecto, de sus lenguas, y Catherine probablemente la apartó también de sus pensamientos. Yo tuve la certidumbre de que el otro la recordó con frecuencia en el transcurso de la velada. Vi que sonreía para sus adentros, o que hacía más bien una mueca de alegría, y caía en un estado siniestro de reflexión siempre que la señora de Linton tenía ocasión de ausentarse de la estancia. Yo me propuse vigilar sus movimientos. Mi corazón se ponía invariablemente de parte del amo, antes que de parte de Catherine, y con razón, según imaginaba yo, pues él era amable, confiado y hombre de honor, mientras que ella, aunque no se podía decir de ella que fuese lo contrario, daba la impresión de que se concedía a sí misma una tolerancia tal que a mí me hacía tener poca fe en sus principios, y menos simpatía aún por sus sentimientos. Yo deseaba que sucediera algo que pudiera tener el efecto de liberar tranquilamente del señor Heathcliff tanto a Cumbres Borrascosas como a la granja, dejándonos como estábamos antes de su venida. Sus visitas eran una pesadilla continua para mí, y sospecho que también para mi amo. Su residencia en las Cumbres era una opresión imposible de explicar. A mí me parecía que Dios había dejado allí, olvidada, a la oveja descarriada para que vagara libremente haciendo el mal, y que había una fiera maligna al acecho entre ella y el redil, esperando el momento de saltar y destruir.